¿Qué es lo que pasa que hace que un grano de maíz explote? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues obvio que se calienta, pero no es tan solo calentarse, la pregunta es ¿qué es lo que ocurre adentro? Y sin tener que tocar toda la parte científica, estos nombres raros que hay, es muy simple. Lo que ocurre con un grano de maíz que lo hace explotar como un popcorn es que dentro de cada grano de maíz hay como una pequeña gotita de agua. Hay una pequeña gotita de agua. Esa es la forma que te lo puedo poner prácticamente. Básicamente, cuando se calienta el grano, no es que está calentándose el exterior lo que lo hace explotar. Lo que lo hace explotar es que esa pequeña gotita de agua comienza a evaporarse y se forma como una olla de presión. Y por eso es que explota. Así que lo que está allá adentro guardado es que hace que el popcorn se haga, o el grano de maíz se haga popcorn en particular. Y yo creo que todos nosotros de alguna manera u otra tenemos dos puntos de ebullición en nuestra vida. Todos los que estamos aquí tenemos dos lugares que si se calientan, algo va a salir. Nosotros tenemos el punto de ebullición emocional. Todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos explotado emocionalmente. La vida, las presiones, las dificultades, las situaciones, las traiciones, los dolores, lo que sea. A veces es demasiado en un momento dado, se acumulan, se juntan y tristemente llegamos a explotar emocionalmente. Ahí es donde vienen esos corajes, esas rabietas, esos arranques que lamentablemente lo que hace muchas veces es que nos llevan a nosotros a tomar peores decisiones. Llegan todas estas dificultades a nuestro alrededor que de repente nos descontrolan. Pero la realidad es que creo que también hay un punto de ebullición o una gotita de agua dentro de nuestro espíritu. Y esa es la que tenemos que permitir que se caliente al punto tal de que saque delante de nosotros la mejor parte de nuestra vida. Cuando nosotros apreciamos y aprovechamos los momentos que vivimos, apreciamos las dificultades que estamos viviendo y comenzamos a permitir que lo que está dentro de nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, que fue puesto por Dios, sea lo que comience a calentarse a tal punto de estallar, es cuando veremos las mejores cosas en nuestra vida. Si tú permites que los problemas hagan una ebullición en tu mente, vas a vivir en desastre. Pero si permites que el destino, el propósito, la misión, la asignación que Dios ha puesto dentro de ti sea lo que se active en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, es cuando verás la mayor cosa de parte de Dios manifestadas en tu vida. Verás el máximo potencial, verás el poder de Dios de forma sobrenatural. Y hoy yo vengo a invitarte porque, hermanos, eso es lo que nos hace falta en nuestro país. Eso es lo que nos hace falta a nuestro alrededor. Gente que ya deje de explotar en sus emociones y que comience a explotar desde su espíritu. Gente que comiencen a permitir que el destino, el propósito, la misión, la asignación que Dios ha puesto dentro de ellas sea lo que salga a la luz. Y no puede ser uno solo. Tenemos que venir todos los que estamos aquí en el día de hoy. Yo vengo a hacerte una invitación que explotes como un popcorn conmigo en los próximos meses. Que saques lo mejor de adentro de ti. Que en el nombre poderoso de Jesús, esa semillita, esa gotita de agua que hay dentro de ti, que es el propósito de Dios, tu destino, tu asignación, se manifieste a pesar de todo lo que estás viviendo. Tenemos que decidir, o exploto en mi mente o exploto en mi espíritu. ¿Qué es lo que va a calentar los problemas de tu vida? ¿Calentarán solo tus emociones o calentará el propósito que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que va a calentar las dificultades que estás viviendo? ¿Tus emociones descontroladas o el destino o la asignación que hay dentro de tu vida? Yo solo le pido a Dios que sea lo que hay en tu espíritu. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Hemos estado estudiando acerca de conocer a Dios, la importancia de nosotros conocer a Dios. Y la semana pasada en particular hablamos de dos detalles. Comenzamos a ver cómo Dios se revela a nuestra vida a través de dos métodos básicos. Y vimos el método de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios se revela a nosotros. Nos dejó escrito este documento. Y se supone que nosotros nos acerquemos a ese documento, a lo que es la palabra de Dios, con la actitud correcta.
la gente se acerca a la palabra de Dios y de las cosas que comienzan a decir es que es muy complicada, es demasiado profunda, esto es muy difícil. Otros comienzan a decir está fuera de época, está fuera de la temporada. O otros dicen es muy restrictiva, tiene demasiadas cosas antiguas. Pero la realidad es que ninguno de esos acercamientos a la palabra son efectivos. Yo tengo que buscar la palabra de Dios con el único deseo de querer conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando uno ama, la prueba de amor, una de las pruebas de amor más grandes que uno tiene es el deseo de conocer más de la otra persona. Cuando uno ama a alguien, uno lo quiere conocer más. Cuando uno ama a una persona, uno desea saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada. Ahora, ¿qué tú haces con el conocimiento de lo que tú conoces de otra persona? ¿Por qué lo quieres conocer? ¿Por qué deseas conocerlo? Bueno, porque lo amas y quieres agradarle. Así que si te amo, busco conocerte, busco saber lo que te agrada y lo que no te agrada. Y si me vuelvo ignorante, ya sabiendo lo que te agrada y no te agrada, ahora el que está mal soy yo. Porque ¿para qué lo conocí? ¿Para qué lo busqué? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, eso es lo que tenemos que mirar. Es mentira que la religión, que la iglesia, que la Biblia te restringe. Oh, es que la Biblia te limita. No. Es que la iglesia te limita. No. A mí me limita o me libera mi amor por Dios. La palabra me dice lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y yo decido hacerlo o no. Y mi decisión de hacerlo o no es porque le amo. Y como le amo, le quiero agradar. Y como le amo, quiero conocerlo más. Y cada vez que Él me dice algo que le agrada y algo que no le agrada, por mi amor por Él, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y así es que debemos acercarnos a la palabra del Señor. Pero observamos la segunda manera, que es la que quiero ampliar en esta mañana, que es a través de nuestras experiencias. Las experiencias de la vida son una oportunidad de ver a Dios de una manera totalmente diferente. Descubrir algo de Él que de otra forma no hubiéramos descubierto. Cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que Dios no le dio, por ejemplo, a los hombres del Antiguo Testamento un listado de sus nombres. Los nombres de Dios revelan el carácter de Él, revelan lo que Él quiere hacer por su pueblo. Tú y yo hoy podemos hacer un listado. Hoy tú y yo podemos mirar todos los nombres de Dios y leerlos y estudiarlos. Pero esta gente no tenía esa oportunidad. Hoy tú y yo vemos los nombres de Dios porque Dios se los reveló a un grupo de personas a través de unas experiencias. Fue una experiencia progresiva. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir en el nombre del yo soy el que soy, básicamente era un nombre amplio, podemos decir genérico, era el todo. Es bien interesante que cuando llegan entonces a las aguas amargas, ahí es que Dios le revela, yo soy el Dios que sana las aguas amargas. Pero tenían que esperar a llegar a las aguas amargas para conocer a ese Dios. Entonces, cuando llegaron allí, desde ahí en adelante conocían al Dios que sanaba aquello que no servía en sus vidas. Esa experiencia debería ser suficiente para en el futuro darte paz, darte tranquilidad, porque conociste a Dios. Cada experiencia de tu vida es una oportunidad de Dios revelarse a ti de una manera que de otra forma no lo descubrirías. Ahora, la realidad es que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando nos comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida que no entendemos, ahí es cuando nuestra vida se complica. Y una de las batallas más grandes que todos nosotros tenemos en nuestra vida es tratar de entender por qué me pasa, entender por qué me ocurre, entender por qué me sucede, entender por qué me pasó, entender por qué me está sucediendo. Y muchas veces el deseo de entender no es malo. A veces el deseo de entender, muchas veces es el tratar de querer corregirlo. Hay gente que quiere entender y me han dicho, pastor, lo que quiero entender es simplemente para ver lo que hice mal y arreglarlo. El problema es que hay un montón de cosas en nuestra vida y en la vida como tal que nosotros no vamos a entender. La meta de todo ser humano no debe ser entender todas sus circunstancias. La meta de todos nosotros debe ser conocer a Dios a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra meta no debe ser darle sentido a nuestra vida. Nuestra meta debe ser conocerlo a Él para que Él le dé sentido a mi vida. Cuando una persona llega a ese entendimiento, entonces su vida comienza a cambiar.
Fíjate lo que dice el libro de Daniel capítulo 11, el verso 30 al verso 35. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora con lisonjas. Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa palabra actuará en inglés es la palabra exploits. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿Cómo yo sé que una persona conoce a Dios? Porque se está esforzando. El vago no conoce a Dios. ¿Cómo yo sé que una persona conoce a Dios? Porque está luchando. ¿Cómo yo sé que una persona conoce a Dios? No porque no tiene problemas y dificultades. Es una persona que a pesar de lo que está viviendo se atreve a luchar y a seguir hacia adelante. Tratamos de entender, tratamos de comprender lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y hacerle sentido a lo que estamos viviendo, sin darnos cuenta que nuestra meta debe ser conocer a Dios cada día. Fíjate lo que dice aquí Daniel y por qué te leí un poquito del contexto. Daniel fue un intérprete de la palabra de Dios. Daniel estudió los profetas y Daniel comenzó a darse cuenta de lo que vendría para el pueblo de Israel. Y Daniel comenzó a darse cuenta de todos los problemas que vendrían. Daniel vivió en el tiempo de Babilonia. Daniel vivió en el tiempo de los persas. Daniel sabía lo que venía en el futuro. Y Daniel sabía que él no podía orarse fuera de los problemas que iban a vivir. Daniel sabía lo que era el plan soberano de Dios. Y cuando Daniel comenzó a mirar y a estudiar, se dio cuenta, los babilonios nos van a hacer esto. Los babilonios van a traer este problema. Y esto es lo que va a venir. Y aquí en el capítulo 11, mira, y los persas van a venir y van a causar problemas. Y los persas van a traer la abominación desoladora. Esto se va a poner de mala en peor. Y él hace una interrupción. Pero el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que conoce a Dios, se esforzará y hará proezas. Se esforzará y actuará. Ponte a pensar lo que estoy diciendo. Si yo te dijera a ti en el día de hoy, todo se va a perder. Si te dijera en el día de hoy que en Puerto Rico está chavado y está más chavadito y chavadito cada vez más, ¿cuál es la actitud que tú tendrías? ¿Qué actitud tendríamos en nuestro país? La que mucha gente tiene. No hago nada, me acomodo. Simplemente no voy a hacer nada. Si yo te leyera estos versos a ti en el día de hoy, lo que él acaba de decir, lo que Daniel viene diciendo, el pueblo estará en este problema, el pueblo estará en esta dificultad. ¿Cuál sería la actitud que tú tomarías? Bueno, bien sencillo. Mucha gente se entregaría a los problemas y a las dificultades y se olvidarían de conocer al Dios que necesitan conocer. Lamentablemente, cuando la gente se queda en la batalla de entender lo que le está pasando y viene esta disyuntiva de ese conocimiento, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasa esto? Viene un montón de complicaciones y de cosas que tú nunca podrás explicar. Y hacerle sentido a toda la vida y a Dios es imposible. Y no se trata de hacerle sentido a la vida. En estos días un exgobernador estaba con él y me hizo un comentario: pastor, usted tiene que tener cuidado. Los cristianos tienen que tener cuidado cuando dicen cosas como gracias a Dios que el huracán no vino aquí a Puerto Rico. Y dije, ¿por qué usted dice eso? Sí, porque detrás de todo eso usted está diciendo que gracias a Dios que no vino aquí a Puerto Rico, pero entonces quiere decir que Dios lo mandó para la República Dominicana. Espérate, pero eso es una forma de verlo para echar la culpa a Dios de una cosa a la otra. Entonces estamos debatiendo. Entonces me está diciendo, pero el problema entonces de pensar así es que ustedes dirían que Dios cuida a Puerto Rico y a los otros no. Y podemos comenzar con un debate teológico y no estábamos peleando, estábamos simplemente hablando de las cosas que el mundo piensa y cómo él mismo piensa. Y hermanos, es bien complicado explicarle a alguien que no conoce a Dios. Porque la realidad es, hermanos, primeramente que los huracanes van a venir a esta isla porque estamos en medio del Caribe, punto, y se acabó. No hace falta juicio para que venga. Lo que hace falta es estar en el Ecuador,
en el mismo medio. Punto, se acabó. Punto. Y algunos que se van para la Florida, huyéndole a los huracanes. En un mes han cogido 2 azotes. ¿Y usted sabe que eso pasa cada 20 años? La vida es cíclica. Naturalmente son los ciclos. Hay una época donde nos toca, una época donde no nos toca. Punto y se acabó. Pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Pero oiga bien, hablemos de escoger. Yo no le puedo explicar esto al señor gobernador, al ex gobernador. Hermanos, la verdad es que Dios escoge. Dios escoge y Dios selecciona gente. Punto. Le guste a usted o no, se crea usted seleccionado o no, o usted no le guste a quien Dios seleccionó, eso no cambia que Dios selecciona y escoge a gente. Punto y se acabó. Oh, no, pastor, no diga eso, porque todo el mundo, no, pastor, espere. No, pastor, no diga eso, porque todo el mundo, usted sabe, no, Dios le da a todo el mundo por igual. No. No podrías creer la Biblia si no entiendes eso, y nunca tú podrías llegar a un nivel de relación con Dios si no comprendes eso. ¿Por qué se nos hace fácil escoger entender que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto aquí a todo el mundo, ¿cuántos de ustedes creen que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios? Sí, todos los que dicen sí. Pero entonces hoy no puede escoger. La pregunta que te hago, entonces, ¿por qué los escogió a ellos? Porque Él quiso. Está bien, y si Él quiere hoy escoger a alguien. No, pastor, pero usted tiene que entender el contexto. ¿Qué contexto ni qué contexto? Hace un montón de años atrás Él vio a Abraham y dijo, a ti te quiero. ¿Y qué parámetro usó? Yo no sé qué parámetro usó. Simplemente usó que Él quería escoger a Abraham. Punto. Y se acabó. Y Él lo escogió. Y si lo escogió en el pasado, también puede escoger gente en el día de hoy. Lo entiendas o no. Pero tratamos de hacerle sentido a la vida. Pregunta clásica que me hace siempre: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Pastor, lo primero que te pregunto es, ¿tú eres bueno? Yo intento, no soy perfecto, pero intento. Pues eres más grande que Jesús, porque cuando Jesús le dijeron maestro bueno, el mismo Jesús dijo, solo hay uno solo bueno, el Padre. Así que si tú tienes idea y te crees bueno, estás a otro nivel. Esa no debe ser la pregunta. La pregunta es, ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Y ahí caigo yo, porque todo lo que tengo es por la gracia y por la misericordia de Dios, porque Él decidió hacer algo conmigo, al igual que ha decidido hacer algo contigo, y hasta aquí te ha cuidado, hasta aquí te ha traído. Pero cuando la gente trata de entender y comprender todas estas cosas, comenzamos a tener la actitud incorrecta. Y comenzamos a fracasar en nuestra vida. Y comenzamos a entregarnos a la vida, al mundo, a los problemas, a las dificultades. Y nos olvidamos de actuar. Y nos olvidamos de tomar decisiones. Siempre recuerdo Jeremías 29:11, uno de los versos más conocidos de la Biblia, donde la Biblia dice que Él conoce los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Pero ese verso es poderoso por el contexto en el que Dios lo dice. En Jeremías, cuando usted busca 29, el verso 1 en adelante, dice la Biblia que estaba el tiempo de Babilonia, que estaba la gente esclava, y Dios le dice en esos capítulos, le dice, ¿sabes qué? Ustedes todavía van a estar un tiempo esclavos, van a estar todavía un tiempo presos aquí bajo Babilonia, pero también les digo a ustedes, compren casas, cásense y díganle a sus hijos que tengan hijos y tengan nietos, y cásense y prosperen y progresen y compren viñas y sigan hacia adelante. Y parece ilógico que Dios le diga eso a un grupo de esclavos. ¿Cómo Dios le dice a un grupo de esclavos que está en Babilonia que compren, que prosperen, que tengan hijos? ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo los va a motivar? Ahí es que Dios le dice, hagan todo eso porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. No te dejes llevar por lo que estás viendo que no entiendes, sino porque me conoces a mí. ¿Cuántos de ustedes han dejado un montón de planes y de cosas que hacer simplemente porque miras cómo el mundo a tu alrededor se está moviendo? Sin darnos cuenta, la iglesia misma ha caído en lo que yo le llamo ese
fatalismo total. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por estas ideas erróneas y cuando no entendemos lo que es la soberanía de Dios, varias cosas comienzan a pasar en nuestros pensamientos. Número uno, comenzamos a bajar nuestras expectativas simplemente para no desilusionarnos. Cuando llegan problemas a nuestra vida que no entendemos, lo primero que todo el mundo hace es cortar las metas, es bajar. Eso lo hacemos todo. Yo no necesito tanto. ¿Para qué? ¿Para qué matarse? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué luchar tanto? Si yo con menos vivo y estoy más tranquilo. Y comenzamos a bajar las expectativas para no desilusionarnos. Porque lo que vemos es tan malo, lo que vemos son las dificultades a nuestro alrededor, que simplemente entramos en ese patrón de vida. Hay un montón de gente ahora, que viene recesión en Estados Unidos y en Puerto Rico. Bueno, pues el tiempo entonces de cogerlo suave, cogerlo con calma, no es el tiempo de abrir negocio. Porque bajas tus expectativas. ¿O acaso lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo depende de la economía del mundo? ¿Por qué bajas tus expectativas? Lo segundo que hacemos muchas veces es que comenzamos a echarle la culpa a los demás. Cuando no entiendo y trato de entender y no me doy cuenta que mi meta debe ser conocer a Dios a pesar de lo que me está pasando, lo próximo que comienzo a hacer es echarle la culpa a los demás. Estoy aquí porque aquel me hizo, porque aquel dejó de hacer, porque aquel no me ayuda, porque aquel no me da la mano. Y número 3, comenzamos en nuestro interior a comenzar a dejar de creer en Dios. Y sin darnos cuenta, volcamos nuestras oraciones a las cosas incorrectas. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, el verso 20 al verso 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Este es el momento donde él está interpretando la profecía de los próximos tiempos, lo que vendría. Pero fíjate la oración de Daniel. Daniel no oró para cambiar algo que no se podía cambiar. Las oraciones de mucha gente ante situaciones y dificultades es tratar de cambiar cosas que no podemos cambiar, cosas que por alguna razón u otra vamos a tener que vivir. La meta de nuestras oraciones no debe ser simplemente cambiar aquellas cosas que a mí no me agradan. La meta de nuestras oraciones debe ser conocer a Dios en medio de todo lo que me ha ocurrido, en medio de todo lo que me está sucediendo. Hay cosas que Dios va a cambiar, hay cosas que Dios puede tornar, hay cosas que sí definitivamente Dios va a hacer y puede transformar en nuestra vida. Pero en medio de todas esas cosas, eso no debe ser la prioridad. La prioridad es que en medio de todo lo que estoy viviendo, tengo que conocer a Dios. Y aquí es donde la gente fracasa en tener un balance entre lo que es la soberanía de Dios y lo que es el poder de cada una de nuestras decisiones. Y ahí es donde la gente entonces comienza a tener este pensamiento totalmente pesimista que nos lleva a tomar malas decisiones. Fíjate lo que dice una vez más Daniel capítulo 11, esa parte del verso 32. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas. Daniel sabía que los persas iban a traer la abominación desoladora, pero ¿qué él dice? El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas. Pastor, pero viene recesión para los Estados Unidos y para Puerto Rico. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas. Pastor, pero usted no puede negar que las cosas en Puerto Rico están complicadas y que se van a complicar más. El pueblo que conoce a Dios.
Hoy está el partido PPD votando allá. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proeza. Pastor, pero no tiene miedo usted que venga aquel o que venga el otro, que se levante aquel. ¿Usted no se acuerda la histeria que había en Estados Unidos? Porque si Trump ganaba otro año más, esto se iba a fastidiar. Entonces cogieron a Biden. Entonces no quieren ni a Biden ni al otro. Y está todo el mundo, no, y eso es lo triste. Usted entrar, que voten por usted para un puesto y el otro día lo estén votando. Porque es impresionante. Todos los presidentes cuando entran llegan con una gran popularidad. Al día 100 su popularidad por lo general ha decaído, porque en 100 días no le llenan las expectativas a toda la gente, y la gente cristiana todavía está pendiente pensando que esto es un problema de leyes y de gobierno, sin darse cuenta que es un problema del corazón. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en cambio de leyes. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el cambio de corazón de los hombres. Eso es lo que tiene que cambiar. Pero ¿cómo cambia el corazón? El pueblo que conoce a Dios se levantará y actuará. Pastor, pero entonces va a chaval si se queda Biden 4 años más. El pueblo que conoce a Dios. Pastor, si viene Trump la cosa se complica, si viene el otro se complica. El pueblo que conoce a Dios. En Puerto Rico de la misma manera, pastor, pero si cambia el partido, si Dios es quien pone y quita reyes, y en medio de todas las cosas, óigalo bien, el pueblo que conoce a Dios se levantará, se esforzará y actuará. ¿Por qué yo te enfatizo eso tanto? Porque cuando no entendemos esto, cuando nos dejamos llevar por todo lo que está pasando, hermanos, cometemos 4 graves errores. Número 1, la gente comienza de forma irresponsable cuando no se entiende la soberanía de Dios. Comenzamos a dejar todo en las manos de Dios y aprovechamos para ser irresponsables. Me explico. Hay gente que cuando ya no quieren trabajar con los problemas, esta es la frase espiritualoide que dicen: lo he puesto en las manos de Dios. Pastor, mire ya, que sea lo que Dios quiera. Pastor, pero usted no puede negar que de vez en cuando hay que poner las cosas en las manos de Dios. Hermanos, si a ti te queda algo por hacer, no se lo puedes poner en sus manos. El único momento donde tú puedes ponerle algo en las manos de Dios es cuando ya tú has hecho todo lo que tú sabes que tienes que hacer. Y si te queda algo por hacer, no se lo pongas en sus manos. Hazlo tú. No, porque pastor, pero usted sabe que al fin y al cabo lo que yo haga no cambiará mucho, porque es lo que él diga. Es una buena excusa para ser irresponsable. Y suena bien bonito. Y hay un montón de gente que ora así: pastor, ore por mí para que yo me sane. Yo hago una oración: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo, por el poder de tu palabra, está sano por las llagas de Jesucristo. Creo, le declaro años de vida. Abro los ojos y me dicen: que sea la voluntad de Dios. ¿Para qué rayo me pediste orar? Ponte a pensar. No, porque lo pongo en las manos de Dios cuando hay cosas que tú tienes que hacer. Lo segundo que pasa, quiero llevar rápidamente el cuarto. Lo segundo que pasa, hermano, es que nos quitamos fácilmente la culpa que no permite verdadero arrepentimiento. Cuando yo no entiendo el balance entre la soberanía de Dios y yo conocer a Dios a pesar de lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo, comienzo a quitarme la culpa. Y si me quito la culpa, no hay posibilidad de arrepentimiento. Porque en otras palabras, si Dios lo va a hacer todo, aparte de mí, pues tú no eres culpable ni responsable de nada. Y si tú no eres culpable de nada, no tienes de qué arrepentirte. Y si no te arrepientes, nunca alcanzarás misericordia. Pero así vive un montón de cristianos y un montón de gente allá afuera. Gente que ellos no tienen culpa de nada. Y lo espiritualizan. Bueno, si Dios sabía que esto iba a pasar, Él debió haberlo evitado. Él, ¿verdad? Fue un error, fue una mala... Pues mira, no. Tengo un poquito de culpa para que te arrepientas.
Entiende lo que Dios te está diciendo. Número 3, el problema también llega a ser que comenzamos a adjudicarle a Dios todo lo malo que nos pasa y lo espiritualizamos como si fuera una prueba divina. La realidad es que cuando Daniel estaba leyendo estos libros, Dios veía cómo el pueblo estaba actuando. Dios veía todo lo que el pueblo estaba haciendo y por lo tanto sabe todas las consecuencias de sus decisiones. Pero no fue que Dios trajo el mal. Dios no trae mal a nadie. Dios no tienta a nadie, dice la palabra del Señor. Dios no enferma a ninguna persona. Dios no trae problemas a tu vida. Eso está claro en la palabra, eso está claro. Es más, la Biblia dice que cuando te llega una prueba, automáticamente ya está la salida. El día que te estén probando, ya Dios puso la salida. En vez de estar enfocado en la prueba, enfócate en encontrar la salida que ya Dios dio para tu vida. Pero si te pones a pensar que esa prueba es de Dios, mire hermano, si yo hago un research, yo no apuesto, pero podría apostar, que de los títulos favoritos de todos los mensajes de los pasados 10, 15 años en todas las iglesias, especialmente iglesias independientes, es procesos. El Dios de procesos. Dios te da proceso y todo es un proceso. Proceso y proceso. Y la iglesia está más procesada que un embutido. ¿Por cuántos más años Dios te va a procesar? Y tú hablas con la gente, no, pastor, estoy pasando por un proceso. Pero ¿cuántos años vas a pasar por el proceso? Porque todo proceso debe terminar en algo algún día. No, pastor. No, la otra palabra es, estoy pasando un desierto. Los desiertos que tú estás pasando. Rayo, pero si Cristo pasó uno nada más. Cristo estuvo 40 días. Una de dos, o tú eres más grande que Cristo, o dos, llevas en el desierto porque no has pasado la lección. Porque Jesús pasó 40 días y venció la lección y de ahí no hubo ningún desierto. Ningún demonio ni nada lo podía detener. Porque después de 40 días donde tú vences al diablo en el desierto, el diablo no te puede detener en toda tu vida. Pero si toda tu vida estás peleando con el diablo es porque no has terminado tu desierto, pero eso es responsabilidad tuya. Y todo es desierto y proceso y proceso. Pastor, pero usted tiene que admitir que en la vida pasamos por proceso. Hermano, la vida es la vida. Los problemas son los problemas. Y déjame decirte algo más. No le llames proceso a las consecuencias de tus errores. Lo que estás viviendo muchas veces, Dios no te lo envió. Es que fuiste cabezón, tomaste una mala decisión y ahora ¿qué pasa con tu vida? Ahora estás teniendo que salir del problema y la dificultad en la que tú mismo te metiste. Pero es más fácil decir, Dios me está probando, que decir, yo hice mal, cometí un error, fallé. Entonces, cuando no entendemos lo que es la soberanía de Dios, comenzamos a mirar todas estas cosas y comenzamos a orar de forma incorrecta. Lo que me lleva a la cuarta parte en el día de hoy del error que cometemos cuando nuestra meta solamente es buscar entender las